Shalom, mis amados. Nuevamente aquí en el estudio, agradeciéndole al Eterno porque nos permite, ¿verdad? Seguimos estudiando, pues por el hecho nada más de que hemos entendido de que, pues, después de tantas caídas, llegamos a comprender que dice el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que aquel que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno del llamado que el Eterno le ha hecho. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, hemos decidido servirle, pues tomando el arado y viendo hacia las enseñanzas de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. Bien, pues acuérdense que estamos leyendo el libro de Marcos. Este libro nos va a ir enseñando que que Yeshua vino en un contexto hebreo, israelita. Él, siendo un judío, vino a poner de cabeza a aquellos que sabían mucho, aquellos maestros de la ley, y hoy vamos a darle lectura al libro de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 14 al 22. Allí hay unas enseñanzas muy grandes. No hay tiempo así como para detenerse uno muchísimo a estudiar, pero vamos a estar dándole una vista así en breve, pero pues que podamos captar las enseñanzas, que podamos captar el llamado y que podamos entender que para todos es el llamado, para todos. A veces tenemos miedo, ¿verdad? Pero es necesario salir de ahí. Y dice en el versículo 14 que hay versículos que no los vamos a ver completamente completos, pero usted los puede checar, que está en el 14. O sea, yo le voy a ir dando los versículos y usted los puede checar si es verdad o no. Depende también la Biblia que esté leyendo usted, pero puede leer muchas traducciones. No crea que su Biblia es la única y la perfecta, la que hay que entender, y que yo no leo otra porque así me enseñaron a mí, y a mí me dicen que nomás esta y esta es la que yo voy a leer. Pues lo tienen engañado. Lea otras para que entienda un poco más ampliamente lo que en realidad enseñaba el maestro Yeshua HaMashiach. No nos limitemos nada más a una sola cosa, a una sola idea. Podemos tener muchas y luego, después de muchas ideas, puede usted tomar la suya. Dice aquí en el versículo 14, dice: después de esto. ¿Después de qué? ¿Qué es después de esto? Si ustedes recuerdan, en el video anterior, en la enseñanza, en el estudio anterior, estábamos hablando de que Juan el Bautista estaba en el río Jordán y bautizando a muchos judíos, a muchos israelitas, a muchos hebreos allí. Y
llegó Yeshua como judío, que es judío, y le dice que lo bautizara. Dice, no, pues yo no puedo, ¿cómo? O sea, dice, no, dice, deja que todo así para que se cumpla todo esto. Entonces Juan acepta bautizarlo, ¿verdad? Y después de ahí dice que el Espíritu impulsó a Yeshua a ir al desierto, y en el desierto pues tuvo un enfrentamiento, una lucha con el Hasatán, que el Eterno lo reprenda, ¿verdad? Y dice que le puso tres buenas golpes, ¿no? 3 buenos golpes, pero Yeshua HaMashiach, o sea, se los paró y le dice, no, espérate, no es así como tú dices. Entonces, dentro de ese contexto que estábamos hablando, seguimos allí, y dice que después de esto, dice, Juan fue encarcelado. Yeshua fue a Galilea a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Elohim, del Eterno. Entonces, ahí, ¿se acuerda que estaban en el río Jordán, en los bautizos ahí? Terminaron de bautizar a Mashiach, y fue ungido también, dijimos, allí por el Eterno, con esa voz que se escuchó de arriba, y de ahí se separaron, ya cada quien pues ganó por donde ganó, ¿verdad? Otros evangelios nos van a dar un poquito más de tema, de historia, para recordar bien qué era, cómo se llevaron a Juan el Bautista, por qué se lo llevaron. Ya lo veremos en otro evangelio. Ellos nos van a platicar más ampliamente. Aquí simplemente se separaron. Juan se fue por su lado, Yeshua también se fue por su lado, pues iba a Galilea, a predicar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar al versículo 15. Dice, se ha cumplido el tiempo, se ha acercado el reino de Elohim, el reino del Eterno. Arrepentíos pues ahí Juan nos está anunciando lo que ya estaba profetizado antes. Ahora dice que se ha llegado el tiempo, se ha cumplido de lo que estaba profetizado anteriormente. Ahora ya nada más es el cumplimiento de aquellas profecías que muchos dicen pues que la Biblia cuenta puras mentiras, porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, eran unas promesas o profecías que no se cumplían, pero venía el cumplimiento en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. ¿Recuerdan cuando en el libro de los Hechos vino el Ruach HaKodesh y posó sobre aquellos 120 que estaban ahí esperando la promesa? Y se les dice que esa era la promesa que estaba en la profecía del profeta Joel. Así también ahora este profeta Yohanan está anunciando que ya el tiempo se ha cumplido y que el reino de los cielos se ha acercado, ya está cerca. Por eso es que está anunciando esto Juan, y dice
crean, por favor, dice, crean. No les dice por favor, ¿verdad? Pero yo diría a una, por favor, entiende lo que dice la Biblia, o sea, cree lo que dice, porque hay personas pues que no leen la Biblia, ¿verdad? No saben lo que anuncia. Entonces, por eso les diría yo, crean por favor esto, aunque sea investiguen nada más por pura curiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, se imagina usted, por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando Noé les decía, miren, va a venir un diluvio, por favor acérquense para que crean. Si la gente se hubiera acercado al menos para ver cómo subían aquellos animalitos, ¿verdad? Cómo entendían más los animales que las mismas personas. Entonces aquí también pues le dice, crean que las buenas nuevas que Dios ha mandado por medio de Mashiach, por medio de Yeshua, pero no, la gente es pues cosa seria, ¿verdad? Cerrada, pero no entiende. Estaba escuchando por ahí un libro de que viene aquí cabe, ¿verdad? Mencionarlo, que a veces la gente es, disculpen la comparación, ¿no? Como así como macetona, ¿no? Porque dice ese libro que la gente es como una cebolla. O sea, la cabeza de las gentes es como una cebolla que tienes que ir quitando capa por capa. Quitas una capa y vas descubriendo algo nuevo dentro del Evangelio, dentro de la Torá, dentro del camino del Eterno. Entonces, cada vez que vas quitando una capita, esa cebolla se va haciendo más chiquita, hasta que pues esto es cuestión de toda la vida, ¿verdad? Toda la vida estar estudiando. Y llegas a un momento en que aquellas personas que han estudiado mucho, uno de ellos fue Pablo, que estudió bastante, escribió mucho en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ¿verdad? Nuevo Testamento, pues está mal dicho porque no hay nadie muerto, no hay ningún Dios muerto. Por eso digo que a veces está pues mal dicho todo eso. Y es necesario conocer las cosas como son. Entonces Pablo fue quitando capa por capa, que me imagino que pues hasta que llegó al corazón de la cebolla, a lo más tiernito, a lo más sensible, a lo más bonito, ¿verdad? Del corazón de la cebolla. Y llegó a decir que pues que él tenía todo por basura. Dejó todo lo que lo tenía por basura para ganar a Mashiach. Y dice que dice que si alguien que se cree que sabe mucho no sabe nada todavía, como deben de ser las cosas. Entonces, cuanto más vamos descubriendo acá, nos vamos asombrando, pero al mismo tiempo nos vamos gozando de que no sabemos nada, pero lo que sabemos no lo sabíamos tampoco antes. Y es por eso que nos gozamos. Vamos a ir al versículo 16 y dice que Yeshua llama a Pedro y Andrés, su hermano. Bueno, vamos a ir al versículo, eso lo dice en el versículo 16 y 17, ¿verdad? Que los llamó. En el versículo 18 dice que también llamó, dice que a Jacobo y a Juan. A estos dos se les llamó los hijos del trueno, que porque pues eran violentos, ¿verdad? Y Juan y yo, Jacobo y Juan eran hermanos, ¿verdad? Les llamaron los hijos del trueno porque eran violentos, eran arrebatados,
eran tremendos, ¿verdad? Pues esto lo vemos en todas las personas aquellas, porque mire, a este tema yo le podría poner los 4 emisarios más terribles. ¿Por qué? Suena así como muy grotesco, ¿no? Como muy... ¿cómo? Como una novela apasional de violencia, ¿no? Bueno, por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque mire, estos 4 hombres son llamados de su trabajo. Estaban haciendo su labor. Estaban haciendo, eran pescadores en el mar ahí de Galilea. Por ahí iba el maestro por el mar de Galilea pasando, caminando, y encuentra a Pedro y encuentra a Andrés y los llama. Pero no piense que al momento luego caminó adelantito y luego llamó ahí se me va, a Jacobo y a Andrés, sino que pasaron días o semanas, meses, no sé, pero no fue al momento, sino que primero llamó a unos y estos vinieron rápido. Dice, síganme, dejen ahí sus redes, dice, síganme. Y ya después también llamó a aquellos otros, a Jacobo y a Zebedeo, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Y es por eso que me asombra este llamamiento que hace Mashiach a estos hombres, porque yo a veces no entiendo. Bueno, nunca he entendido, soy medio rebelde también, ¿verdad? He tenido mucho, le he dado muchas largas al llamamiento que el Eterno me ha dado, y a veces dejo las redes y a veces las vuelvo a agarrar y así me la pasaba, ¿no? Por eso digo que ya es el momento de entender y agradecerle al Eterno porque nos permite estar en el estudio. Entonces, un discípulo no crea que no crea que se va a crear de la noche a la mañana, ni siquiera en 3 años. Mire, por ejemplo, cuando Mashiach llamó a Pedro y Andrés, imagínense que yo fuera ahí con Yeshua. Y cuando veo que lo llama a él y me doy cuenta cómo era Pedro, le digo, no, maestro, le hubiera dicho yo, no, maestro, a ese no lo llames. Le dije, ese anda armado, ten cuidado porque trae un verduguillo ahí por ahí escondido. Y si yo lo hubiera llamado, pues quién sabe, no lo hubiera llamado mejor, ¿verdad? Entonces el Mashiach, pues él sabía. Cuando llamó a Jacobo y a Juan, también a lo mejor yo les hubiera dicho, no, mira, esos son empresarios muy potentes, tienen una empresa, su papá es Zebedeo y tienen unos ayudantes por ahí, unos trabajadores que trabajan con ellos. Entonces yo le hubiera dicho, ¿verdad? Eso no los llames. Pero Yeshua sabía lo que hacía. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando llamó a los primeros 2 dejaron las redes y lo siguieron. Y luego cuando llamó a los otros, dice que dejando las redes, dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros, con los trabajadores que tenía, dejaron la barca y se fueron tras Yeshua HaMashiach. Entonces este llamamiento también a mí me llama mucho la atención porque recuerda aquella historia cuando Gedeón estaba ahí, llegó un ángel y le dice, varón forzado y valiente, y le dice él, ¿yo forzado y valiente? No, te me hace que te equivocaste de hombre, tú querías ver a otros, tú querías ver allá a los filisteos, aquellos que no, aquellos sí son valientes y vienen y nos roban. Yo hubiera dicho también que se hubiera equivocado el ángel, ¿no? O al igual que Gedeón, no, te equivocaste de hombre, no es este. Entonces a veces así tenemos el llamado nosotros y decimos, no, Señor, nosotros no. Recuerda aquel otro profeta que decía, no, es que yo soy niño, no sé ni hablar. Y aquel otro que decía, pues soy tartamudo también. O sea, vemos cómo aquí ponen muchos hombres trabas y que llegan a ser grandes varones del Eterno, pero estos no pusieron trabas, estos luego se fueron tras Mashiach, luego siguieron a Yeshua, y entonces
pues me llama la atención porque estos hombres, Dios o Elohim, pues, no llama a personas que están ahí de flojos sin hacer nada. No llama a personas que están durmiendo, comiendo y nada más pasando el rato y matando el tiempo. Pero no saben que el tiempo los está matando a ellos. Eso es el detalle. Entonces, el Eterno llama a personas trabajadoras, a personas que los invita a leer la Torá, a leer los evangelios, a leer el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Pero aquel hombre pues dice, no, ¿cómo voy a dejar mis redes? ¿Cómo voy a dejar mi tomadera de pisto, de vino, de aguardiente, de mezcal, de pulque, de tequila, de todo, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar mis redes? No, ¿cómo voy a dejar mi negocio? ¿Vieron aquellos hombres que teniendo su negocio con su padre y con aquellos otros trabajadores que dejaron ahí? Ellos dejaron su empresa, dejaron su negocio y fueron tras Mashiach. Ahora, el llamamiento no es para que dejes el negocio, porque pues se trata de que empieces a seguir al Mashiach y Él abrirá puertas para que atiendas tu negocio como es, y cuando entiendas el llamado, pues Él estará allí. No te faltará. ¿Qué le faltó a aquellos hombres que estuvieron con Él cuando llegaron en una ocasión que el maestro los envió a predicar, o que ya al final de su llamado de Mashiach, que ya iba a morir, le dice, ¿qué les faltó cuando los envié a tal lado? Dice, no, pues nada. Y entonces es necesario acudir al llamado, ¿verdad? Y dice, y en el 20 dice, dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros, eso ya lo vimos, ¿verdad? En el 21, después dice, ¿se acuerda que iban a Galilea después cuando se desapartaron de Juan? Dice que después llegaron a Capernaum y llegó el día de Shabbat. Cuando llegó el día de Shabbat dice que entraron a la sinagoga y empezó a enseñar. Él enseñaba en Shabbat, en las sinagogas, y también sanaba. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que nos llama la atención es que también en el versículo 22 dice que la gente se asombraba de ver su enseñanza, de oír su enseñanza, que predicaba con autoridad, que anunciaba las cosas como un verdadero maestro de la ley. Entonces, cuando nosotros entramos al conocimiento de la Torá y nos vamos tras las enseñanzas de Mashiach, no tras otras enseñanzas, no tras otras. Aquí me llama mucho la atención a mí, porque a veces cuando el Eterno llama a través de Mashiach, Mashiach es el que anuncia, el que nos enseña, el que nos capacita y después nos va a entregar al Padre. Había gente que lo seguía solamente porque quería comer, y así a veces nosotros también, nomás porque nos dé un trabajo y porque nos dé un buen negocio, y lo seguimos mientras estamos en el negocio, en el trabajo, ¿verdad? Después lo abandonamos, o más bien lo seguimos más mientras nos da. Después de que nos da, lo dejamos, y cuando no tenemos nada otra vez, ahí vamos a buscarlo. Fíjese que aquí recuerdo también aquella enseñanza que le dijo a Mashiach, de la parábola que contó, que dice, vayan por los caminos y inviten a aquellas personas que a las bodas, a los invitados, ¿verdad? Me llama ahí la atención porque, o más bien recuerdo esa historia, porque muchas de las veces creen que los de la iglesia o las iglesias, o sea, ¿cuál iglesia puede ser la verdadera? ¿Cuál? Dice que la iglesia es la novia de Cristo. Fíjense
O sea, cómo transgiversan las escrituras. Mashiach no vino a formar ninguna iglesia. Él vino a anunciar las buenas nuevas en el contexto en Israel, con gente de Israel, con gente que estaba allí, y había gentiles viviendo allí. Si ustedes leen, o sea, vamos a seguir estudiando, y en el puro contorno de Jerusalén, Galilea, todas esas Judea, Samaria, tierra de Nectalí, tierra de todas esas, era el contexto de la enseñanza de Yeshua para ellos. Entonces, muchas veces les dice uno, mira, como pues sigue al maestro en esta, en la Torah, escucha la Torah. No, es que yo tengo mi doctrina, yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia. Entonces, Yeshua no vino a formar ninguna iglesia. Él vino a anunciar a su pueblo. Él dijo, haré de ti un gran pueblo, haré de ti una gran nación. Y ese es el contexto de aquella antigüedad. Ahora en el nuevo pacto está renovando aquello que se había perdido. Entonces, aquí pues también podríamos pensar cómo se tarda la gente en aprender o en enseñar, porque 3 años pasaron los discípulos con el maestro, y en una ocasión Pedro sacó su navaja, su puñal, su cuchillo, y le cortó la oreja a aquel soldado. Y Mashiach le dice, no, dice, guarda eso, dice, no es así. Entonces vemos cómo nosotros podemos pasar también tiempo, o a veces queremos que en una lectura, o 3 lecturas, o 3, 4, 5 meses, y decimos, es que no se me pega nada, es que no sé nada, es que no entiendo. Ellos con 3 años todavía, recuerdan cuando Jacobo y Juan también, maestro, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías? No, espérense, ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, es que yo no vine a que la gente se perdiera, yo vine a salvarlos. Espérate. Entonces vemos pues toda esa enseñanza hermosa que nos da, ¿verdad? Y así pudiéramos ver cómo el llamado del Eterno es para aquellos hombres pues que están en su trabajo, que son humildes, que aceptan el llamado. Y yo pudiera decirles que la enseñanza se trata a veces por años. Hay personas que no entendemos a la primera. Hay personas que sabemos que tenemos que pasar una cosa, una situación y otra, porque dejamos a Mashiach y luego volvemos a él. Nos metemos a una religión y cuando empezamos a hacer preguntas no nos contestan, no saben tampoco. Nomás saben pues de religión. Entonces uno se queda decepcionado y va, pues ahí está uno metido, porque pues piensa uno que es la iglesia, estar aquí en la vida, y no. Entonces hay personas que tardan décadas en aprender. Hay personas que tardan años. Hay personas que tardan semanas. Hay personas que al momento captan la idea, captan el llamado, como estos 4 hombres. Por eso que yo me admiro de estos hombres, que a la primera entendieron, y cómo Yeshua los fue formando en 3 años en su escuela de él, en su enseñanza de él, ya que él mismo era la Torah, él mismo es la Torah. Él es la palabra de Elohim, de nuestro Dios. Entonces, allí es donde nosotros podríamos aprender de estos hombres. Pero bueno, el llamado es para todos. Él dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y menos todavía los que creen. Yo les dejo esta idea en su mente y en su corazón. Que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de bendiciones, les dé Shalom Bayit, les dé paz en sus hogares. Shalom, Shalom.